no todo lo que Dios puso en ti se está manifestando. Y no es porque no exista, sino que es porque no ha sido activado aún en tu vida y en mi vida. Hay cosas dentro de ti y dentro de mí que no conocemos, que ni siquiera nuestra familia ha visto y que ni nuestra historia o a nuestra historia ha sido revelado aún por Dios y por su Espíritu Santo. Pero están ahí esperando, están ahí queriendo salir. Ahí hay activaciones que están esperando por cada uno de nosotros. Quiero decirte que tú no estás vacío, estás lleno de bendiciones de Dios que aún no han sido activadas. Y hay personas que creen: yo así soy, siempre voy a ser igual, yo así hablo, es que yo no cambio, me ha sido bien difícil tratar con mi carácter. Pero quiero decirte que eso que piensas no es verdad. Eso no es tu identidad, es solo un estado del cual hoy puedes salir a través de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Eso no es tu identidad. Este es el episodio 32.2, epigenética espiritual de Verdaderamente Libres, temporada 2, misterios revelados, dimensiones eternas. Bienvenidos. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responden. Lo que callan los altares hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído en este podcast. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es que aquí la escritura en Romanos 12:2 nos habla de cambiar la mente, nos habla de que cambiemos lo que se manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Este versículo, esta porción bíblica nos dice que no nos conformemos a las costumbres que nos toca vivir a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra época. Y dice también que seamos reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Esto quiere decir que a través de la palabra de Dios y a través de su Espíritu Santo se nos renueva la manera en la cual concluimos las cosas. Esto quiere decir que pensamos de una manera diferente. Dice que para que experimentemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos dice que para que nosotros experimentemos, vivamos la buena voluntad de Dios, es necesario que sea reformado y que seamos renovados en nuestro entendimiento. Esto quiere decir, cuando decimos que cambiemos lo que se manifiesta, quiere decir que no solamente cambiemos nuestros procesos en los cuales pensamos o en los cuales desarrollamos un pensamiento, sino que tomemos la decisión de hacer acciones que realmente muevan el mundo espiritual. Igual que en epigenética, el entorno cambia la expresión. Y para comprender este mensaje de epigenética, tenemos que conocer lo que es la epigenética a través de la ciencia para luego comprender la parte espiritual.
¿Qué es la epigenética? La epigenética es una ciencia que estudia cómo se activan o cómo se apagan los genes dentro del ADN, pero sin cambiar el ADN. Escuche esto. Otra vez, la epigenética es la ciencia que estudia cómo se activan o se apagan los genes sin cambiar el ADN. Recuerde que la estructura de nuestro ADN tiene el cómo somos físicamente, si nos parecemos a mamá, si nos parecemos a papá, y esa parte no cambia referente a lo físico. Eso quiere decir que si tu genética dice al ADN que vas a ser chaparrito, morenito, pero con los ojos verdes, pues de esa manera va a funcionar. Y aunque queramos modificar, encender o apagar genes, esa parte no va a cambiar. Pero es importante ver esta idea clave. Tu ADN es como un libro con instrucciones, pero no todo el libro se lee al mismo tiempo. La epigenética decide qué partes se usan y cuáles se quedan apagadas. Lo más importante es tener tener un gen no significa que se va a manifestar. Esto quiere decir que puedes tener un gen de enfermedad, pero si no se activa, la enfermedad no aparece. Por eso es importante que comprendamos acerca de la epigenética. La epigenética enciende y apaga. Esto quiere decir, por ejemplo, que si en tu familia hubo leucemia y traes en tu genética que vas a enfermarte de leucemia, quiere decir que tienes que fortalecer, por ejemplo, tu sistema inmunológico, hablando de manera natural. Tienes que verificar, hacerte análisis en sangre para revisar que no traigas el hierro bajo, para que entonces no te dé a ti esa enfermedad. Porque si tú tienes deficiencia de hierro, si tú no te cuidas tu cuerpo va a estar ya predispuesto, tu cuerpo va a estar listo para activar ese gen de leucemia, hablando de este ejemplo. ¿Cómo funciona? Nuestro cuerpo tiene interruptores. Esos interruptores encienden genes y apagan genes. Y estos interruptores funcionan con cambios químicos en el ADN. Esto quiere decir que son proteínas que lo abren o lo cierran. ¿Qué activa o apaga los genes? Escuche esto. Es bien importante que usted preste atención a esto. Lo vamos a ver en lo natural y luego lo vamos a ver en lo espiritual. ¿Qué activa o apaga tus genes de manera natural? Nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida influye directamente. Número 1, nuestra alimentación. Número 2, el grado de estrés que manejemos emocional o estrés en nuestros órganos. Usted puede investigar acerca de esto en casa. Las emociones. Nuestras emociones también pueden activar o desactivar genes. El ambiente también. Y cuando hablamos del ambiente, hablamos de la contaminación. El ejercicio que lleguemos a realizar o no lleguemos a realizar. Y por supuesto, nuestros hábitos. Esto quiere decir que el ADN es el potencial, pero la epigenética es la que decide qué es lo que se manifiesta. Algo muy importante es que no cambia tu ADN, pero sí cambia cómo se usa.
La pregunta es, ¿se hereda? En algunos casos sí. Ciertas experiencias como estrés o mala alimentación pueden afectar a los hijos. Esto quiere decir que hay cosas que se pueden romper, como la diabetes. Si papá y mamá y los abuelos son diagnosticados con diabetes y les es difícil dejar el azúcar, una manera de corregirlo en la siguiente generación es limitar el azúcar en los niños, porque sabemos que su genoma, sabemos que sus genes están listos para aceptar una diabetes. Repito a los que están escuchando en redes sociales, estamos sentando bases científicas para luego irnos a la parte espiritual. Un ejemplo claro: todas tus células tienen el mismo ADN, pero no todas hacen lo mismo. Hay una célula del corazón, hay una neurona, hay una célula de piel. Pero ¿por qué son diferentes? Porque activan genes distintos. Quiero decirte que ADN es lo que tienes y epigenética es lo que activas. Y no todo lo que está dentro de ti se está manifestando, pero puede activarse bajo las condiciones correctas. Puedes tener un gen y no manifestarlo. Puedes tener potencial y no verlo. Y en nuestra parte espiritual es igual. Puedes tener dones y no fluir. Puedes tener llamado y no caminar. Puedes tener propósito y no manifestarlo. Porque lo que no se activa no se manifiesta. Vamos a profundizar en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice así en el nombre de Jesús: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si usted presta atención, no dice recibe, no dice pide, dice aviva. Y eso implica que ya lo tienes. Eso implica que ya fue depositado en ti, pero que está apagado, que no está activo. Y es que Dios no te está dando algo nuevo. Él te está pidiendo que actives lo que ya tienes. Y si vemos el fundamento más profundo de que Dios ya depositó todo, podemos basarnos en 1 Corintios 2:9. Dice en el nombre de Jesús: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y es que aquí está hablando que Dios no trabaja por escasez, Dios trabaja por depósito. Dios trabaja en lo que ya depositó en ti. Dios trabaja en lo que Él ya depositó en mí. Él ya puso, Él ya diseñó, Él ya estableció. Y quiero decirte que mucha iglesia está esperando recibir cuando Dios espera de ti que manifiestes. Señor, dame. Y el Señor te dice: aviva lo que puse en ti. Señor, te pido. Y el Señor te dice: aviva lo que puse en ti.
el don de multiplicación. Amado, deseo que seas próspero en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero no ponemos nuestra dedicación a prosperar en nuestra alma. Y el Señor nos dice: quítense de vosotros toda amargura, toda malicia. Y nos dice: quítense. Nos da órdenes específicas a cumplir. Quítense de vosotros. Y luego nos dice: aviva lo que ya puse en ti. Pero hay iglesia que solo permanece en la espera de una bendición, cuando la bendición está en los depósitos de tu vida. Él ya puso, Él ya diseñó, Él ya estableció. Y mientras estás esperando recibir, Dios está anhelando que manifiestes lo que Él depositó en ti. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: en el nombre de Jesús, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando dice preparó de antemano, quiere decir que Él ya lo escribió. Nosotros solamente estamos alcanzando, estamos evidenciando el diseño que Dios ya estableció en nuestra vida. Vamos a hacer un mapa de la epigenética espiritual. Ya sentamos bases científicas, que yo le sugiero que escuche los 2 podcasts anteriores, que usted profundice investigando acerca de ADN, genoma y epigenética. En lo natural, el ADN es información y epigenética es activación. En lo espiritual, el ADN espiritual es nuestra identidad en Dios. Ya sabe, todo ese proceso que hablamos, que hoy estamos sentados juntamente con Él, que escuchamos la conversación entre el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo, que tenemos una conexión a través del Espíritu del hombre con el Espíritu de Dios, y es el que testifica que somos hijos legítimos de Dios. Sabemos también que nuestra identidad es que cuando antes de que Dios creara todas las cosas, nuestro embrión ya habían visto los ojos de Dios, y en Él estaban escritas todas aquellas cosas antes de que fuesen. Esa es nuestra identidad. El ADN espiritual es este proceso espiritual que acabo de mencionar. Luego viene el genoma espiritual. Hablamos del genoma espiritual, y el genoma representa el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos colocados en la tierra? Decíamos en el episodio anterior, hay algunos que quizá no conocen a Cristo, pero tuvieron una asignación. Son personas que han cambiado la historia en el mundo. Son personas que hicieron ciertos descubrimientos porque tenían una asignación. A lo mejor no desarrollaron dones, talentos, ministerio, pero cumplieron una asignación que Dios colocó en ellos, que venía en su genoma. Y la epigenética espiritual es la activación del diseño. La epigenética espiritual
es lo que activa la predestinación de Dios, es lo que activa el mover de Dios cuando ya estás caminando en dirección a Él. No todo lo que eres se está manifestando todavía. No todo lo que soy se está manifestando todavía. Hay cosas, hay situaciones, hay moveres que tú y yo mantenemos estancados. Esto quiere decir que, hablando de epigenética espiritual, no hemos activado ciertas partes que Dios ya puso en nosotros, ya sea por temor, por resentimiento, sea cual sea la situación que nos esté deteniendo. Hoy vamos a comprenderlo a la luz de la palabra. Punto 1. Lo que alimentas, activas. Aquí está el secreto. Lo que alimentas, activas. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Y empieza bien directa esta palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, o eso también recogerá. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y es que lo que consumes te forma, lo que repites se activa, lo que escuchas te programa. Por eso dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que procesar los pensamientos de diferente manera, y la misma escritura nos enseña que pongamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Lo que consumes te forma, y son palabras que aún la misma ciencia ha adoptado. Dicen los nutriólogos: eres lo que comes. Si comes mucha hamburguesa, vas a parecer hamburguesa con patas como tu pastor. Pero si eres fit y comes pura verdura, ¿qué vas a parecer? Una zanahoria, un apio. Lo que repites se activa. Claro que sí. Un día mamá o papá o tu maestro dijo: eres un tonto, eres un burro, no entiendes. Y compraste la idea. Después decías: no puedo hacer esta tarea, yo no sirvo para esto. Y luego después decías: yo estoy bien tonto para esto, yo no la hago para esto otro. Porque lo que repetiste ya se activó. Como lo repetías o te lo repetían, tu genoma se activó. Fue más fuerte esa palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que escuchas te programa. Y más que programación mental, yo quiero que usted vea desde una lógica espiritual. Lo que escuchas te programa, quiere decir lo que escuchas te predispone. Si te dicen: prepárate porque hoy va a haber bendición, es más difícil que creas que va a haber una bendición. Pero si alguien te dice: a que no sabes lo que dijeron de ti, de inmediato vas a decir: ¿qué dijeron? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Qué más? Y eso que escuchaste ya te programó, ya te predispuso
para estar en contra de esas personas que te dijeron algo de ti. Allá afuera en el mundo es más fácil que una persona crea que si va con el brujo y con el hechicero y le dan una barrida, va a sanarse. Y van hasta donde los manden, a otra ciudad, pagan lo que sea. Pero si les dicen Dios te va a sanar, van a decir, pero ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto y me pasó esto otro? Porque están predispuestos, porque están en algo repetitivo que ha activado su genoma para perdición. Ejemplos de lo que alimentas activas. Es muy importante este episodio, esta predicación, para que podamos discernir espiritualmente lo que vivimos físicamente. Ejemplos de lo que alimentas activas. Voy a hablar de la mente y pensamientos. Si tienes redes negativas, esto quiere decir personas que solamente platican, no hombre, no se puede, está bien difícil, y también se va a divorciar, y también la otra. ¿Qué va a pasar en ti? Ansiedad. Noticias alarmistas. ¿Qué va a pasar? Vas a tener miedo constante. Comparación con otras personas, inseguridad. Pensamientos repetitivos negativos, depresión. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, fe. Cuando meditas en las promesas, esperanza. Cuando te enfocas en el propósito de Dios para ti, hay claridad. Fíjese, ahí estamos hablando de la mente y los pensamientos. Vamos a las emociones. Recordar heridas, dolor constante. Hablar del pasado, estancamiento. Resentimiento, amargura. Pero perdón, libertad. Gratitud, paz. Adoración, gozo. Esto quiere decir que si hablamos de epigenética espiritual, tenemos que desactivar el recordar heridas, el hablar del pasado, y activar el perdón, la gratitud, la adoración, para tener gozo, paz y libertad. Hábitos diarios. El desorden trae frustración, y no nada más en ti, sino los que nos aguantan alrededor. ¿O a poco no, hermanas? Cuando los hijos y los esposos dejan o dejamos todo tirado y usted se frustra y se desespera, créame lo que no le activamos sus genes buenos. Se frustra. La falta de disciplina, mediocridad. Pero la constancia nos trae avance, la disciplina nos trae crecimiento, hábitos correctos nos traen transformación. Cuando decimos lo que escuchas, atención adolescentes, música negativa, ambiente pesado. Siempre me acuerdo que yo tenía una vecina que ponía La Querida Socia, y ya sabíamos todos que ¿qué dice la canción? Era la otra, y por eso ponía su himno. Y así las personas tienen su himno. Empiezan los vecinos con la borrachera y ponen la misma canción. La música negativa trae un ambiente pesado. Las palabras de crítica, digan ¡aus!, una identidad dañada. El chisme, contaminación mental. Esto es muy importante.
Investigue por ahí estadísticas sobre el chisme. En Estados Unidos hicieron uno. Las personas chismosas tienden más a tener problemas mentales, esquizofrenia, temores inexplicables, ansiedad. Pero la alabanza cambia la atmósfera espiritual. La palabra predicada activa. Las declaraciones, una identidad fortalecida. Vamos a lo que ves. Estamos hablando de epigenética, lo que se activa y lo que se desactiva. Contenido impuro, deseos desordenados. Es que yo estaba viendo un video en YouTube y me salió una muchachona, pues cámbiele. Violencia constante, insensibilidad. Es que me salió el video. Redes sin filtro, distracción. Papás, hay tutoriales, y aunque se enojen los jóvenes conmigo, hay tutoriales para que usted vigile lo que sus hijos borran del historial de internet. Busque tutorial de cómo borrar, de cómo ver lo que mis hijos borran del historial. Y ahí le va a salir cuántas veces entraron a la página de Kareli Ruiz. Mira, por acá me echan los ojos los jóvenes. Pero el contenido edificante trae crecimiento. La enseñanza bíblica, revelación. Y el enfoque correcto, dirección. Ahora vamos a hablar de relaciones. Personas negativas te van a traer una mentalidad limitada. Amistades tóxicas te van a llevar a tomar decisiones incorrectas. Aquellas personitas que te dicen: no le hables porque yo no le hablo, y si le hablas ya no soy tu amigo o tu amiga. Esa misma persona te va a llevar a tomar decisiones incorrectas. Ambientes de queja, estancamiento. Pero gente de fe te va a traer crecimiento. Mentores, maestros te van a dar dirección. Una comunidad sana te va a dar estabilidad en todo. Y voy a finalizar con la parte espiritual, porque también ahí se activan y se desactivan cosas. Por ejemplo, cuando ignoras a Dios, Dios te habla y decides inclinarte hacia lo que tú quieres y no a lo que Dios te habló. Te va a traer una desconexión. Ya no te va a volver a hablar. Cuando descuidas la oración, vas a tener más debilidad. Esto quiere decir, sí, que las personas débiles emocionalmente son personas que oran de manera limitada. Por eso son ofendibles. No leer la palabra te va a traer confusión de todo tipo. Pero la oración, conexión, la palabra, activación, la presencia de Dios, transformación. Y es que lo que consumes hoy lo vas a manifestar mañana. Hoy consumes algo negativo, lo vas a manifestar el día de mañana. No todo lo que está en nosotros se va a activar, solo lo que alimentes. Y ahora sabes si estás alimentando más la parte negativa o estás alimentando más la parte espiritual. Quiero decirte que tu vida no está fuera de control, no está fuera de los planes de Dios, no está Dios lejos, no es que Dios no te haya respondido, simplemente está respondiendo a lo que le das. Si quieres cambiar tu vida, cambia con qué te alimentas diariamente. Tu vida es resultado de lo que alimentas. Punto 2.
el ambiente se activa también. Ya no estamos hablando solamente de lo interno, ahora estamos hablando del ambiente. Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Y aunque habla de varones, hoy vamos a aplicarlo en toda la familia de Cristo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vamos a irlo parafraseando para las mujeres. Bienaventurada la mujer que no se dejó influenciar por el chisme, ni estuvo en camino de pecadores, no se dejó contaminar, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y no ha estado criticando y criticando y criticando a una persona, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Se deleita leyendo, conociendo de Dios, encuentra un gozo, encuentra alegría, y en su ley medita de día y de noche. Medita en lo que a Dios le agrada, en lo que a Dios no le agrada, piensa. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto, ¿qué dice ahí? En su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos son de esos árboles? Hombre, amén. Sí. Yo soy de esos árboles. Yo soy de esos árboles. Yo no sé si usted le siga dudando, pero yo soy de esos árboles. Y cuando somos de esos árboles, prosperamos. Y no nos andamos quejando ni lloriqueando. Ay, Señor, ¿por qué bendices al otro y a mí no? Ay, Señor, ¿por qué no me has respondido a mí? Pues porque escuchas la palabra y no la entiendes, no la procesas, no la aplicas en tu vida. Hay ambientes que activan lo peor, y hay ambientes que activan lo mejor. ¿O a poco no te ha tocado ver a una persona que nada más donde se para en un lugar, híjole, pareciera que te apagan? Pero hay personas que llegan y con el simple hecho de que estén aún sin hablar, puedes sentir al Espíritu Santo ahí con la intención de bendecirte. Ejemplos de un ambiente que se activa o se apaga. En nuestra vida espiritual, con una iglesia viva, creces espiritualmente. Con la ausencia, con tu ausencia de percibir las cosas de Dios, el ambiente se enfría. Con una oración constante hay sensibilidad espiritual, pero con la falta de oración, ya dijimos, desconexión. Esto quiere decir que si el pueblo de Dios orare y se arrepintiere y caminare en los estatutos de Dios, el simple hecho de reunirnos bajará la gloria de Dios. Serías plantado como árbol y no como hierba que luego se tenga que arrancar. Mente, ambiente de fe. Cuando la gente piensa en posibilidades, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer hoy.
O cuando el ambiente está lleno de quejas, piensas solamente en problemas y en dificultades. Cuando hay gente que edifica, hay claridad mental. Cuando hay gente que critica, hay confusión. Y así podemos hablar. En las emociones, si hay un ambiente de amor, hay personas sanas. Cuando hay ambiente de un resentimiento, te cierras. Te hirieron, te cierras. Personas que perdonan, libertad. Personas amargadas, carga emocional. En nuestra vida práctica, cuando hay ambiente disciplinado, produces. Pero cuando hay ambiente desordenado, te atrasas y atrasas a los demás. Ahí se aplica la de si no ayuda, ¿qué dicen? No estorbe. Si no me edifica, no me estorbe en mi crecimiento. Si no me edifica, me aparto y voy con los que edifican. Cuando hay un ambiente de fe, podemos ver milagros. Cuando hay un ambiente de incredulidad, hay bloqueo. Cuando hay presencia de Dios, hay transformación. Y cuando hay ausencia de Dios, hay desgaste. Quiero compartirle algo en modo de testimonio, pero también de exhortación. ¿Quiere saber dónde yo he visto más el poder de Dios referente a las sanidades y milagros? En mi trabajo. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, al entrar al consultorio de fisioterapia, dice: yo no sé qué es lo que pasa, pero yo sé que aquí está Dios. Y yo sé que Dios me va a sanar. Y podemos ver la gloria de Dios en las personas. ¿Y qué hacen esas personas? Traen a alguien más. Van y testifican. Es más, le voy a compartir. Hay una monjita que viene desde Guadalupe y le testificó a otra, y vino otra monjita, y saben que soy pastor y hasta oración piden. Es un tipo de avivamiento que Dios quiere hacer en ti. Pero yo lo he visto más en que la gente de afuera le cuenta a otros lo que Dios hace en su vida. Y muchos de nosotros que conocemos a Dios, que somos hijos legítimos de Dios, nos quedamos con un milagro limitado y cerrado. Sí le agradezco, pero no predico, no transmito la bendición que Dios está haciendo en mí. ¿Qué quiere decir? Mantengo interno el mover de Dios, pero no lo hago externo para mantener un avivamiento entre toda la iglesia. Hay cosas en ti y en mí que solo se activan en la presencia de Dios. Punto 3. Me va a ayudar a decirlo. Las heridas también activan. 1, 2, 3. Las heridas
también activan. Ahora voltee con alguien que usted tenga mucha confianza, de la iglesia, su hermano en Cristo, su vecino, su esposo, su esposa, o un hermano en Cristo que usted tenga toda la confianza, y dígale: hermano, las heridas también activan. Aguas. Cuidado, las heridas también activan. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Escuche esto. Lo hemos leído, yo creo, muchas veces. Hemos escuchado este versículo muchas veces, pero quiero que se enfoque en esto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón representa las emociones y los pensamientos, las intenciones del corazón. Dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiere decir que de ahí brota la vida. ¿Cómo sucede esto? Quiere decir que de donde se mueven las emociones, ahí también se produce vida. Por eso dice que el corazón alegre es buena medicina, es buen remedio. Pero también dice que el espíritu triste seca los huesos. Y si usted escuchó la predicación anterior, al final hay una grabación muy al final, donde hablamos de los tuétanos y las articulaciones. En el hueso está el tuétano, y en el tuétano ahí están los glóbulos rojos, glóbulos blancos, ahí se hacen las defensas. Por eso luego el salmista nos dice que el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué quiere decir? La parte interna del hueso se vacía. Te enfermas más. No solamente es que tengas problemas en rodillas, en espalda. No. Está hablando de la médula, de los huesos. De ahí también se produce vida, sí. Pero también se puede producir muerte. De tus pensamientos salen en palabras. Tus emociones salen en reacciones. Y lo que crees sale en decisiones. Preste atención a esto. Tus pensamientos salen en palabras. Por eso dice: de la abundancia del corazón habla la boca. De tus emociones salen las reacciones. Y lo que crees, de lo que crees salen decisiones. Tomo malas decisiones, alerta. ¿En qué estoy creyendo? ¿A qué le estoy aplicando fe? ¿Qué es lo que estoy activando mal en mí o en los que me rodean? Ejemplos de lo que hay dentro activa lo que sale. Volvemos. Heridas emocionales. Una herida activa una reacción impulsiva. Un trauma activa una defensa constante. Un rechazo activa inseguridad. Un abandono activa el miedo a perder. Una traición activa la desconfianza. Una humillación activa la vergüenza. Cuando hablamos ahora de pensamientos internos, los pensamientos negativos activan ansiedad. Duda constante activa parálisis.
Comparación activa inferioridad. Sobrepensar. Lo piensas y lo piensas y lo vuelves a pensar y lo vuelves a pensar. Activa confusión. Y entonces sucede que tu identidad se distorsiona. Aquí haga una pausa o anote, o si está escuchando la repetición de esta prédica, allá aparecen las letritas en el Spotify para que tome nota. Cuando eres una persona que constantemente dice: yo no soy suficiente, es que lo que yo hago nunca le doy gusto a mi esposa o a mis hijos, lo que estás activando es autosabotaje. Luego, cuando Dios te da la oportunidad de hacer algo tú mismo y tú misma, la vas a regar y tú mismo vas a autosabotearte, te va a salir mal, porque tú mismo estuviste dale y dale y dale con que no soy suficiente, no les doy gusto, no se fijan en lo que yo hago, solo en lo que no hago. El nadie me quiere, a mí siempre me hacen a un lado. Es que en la familia de mi esposa yo soy el malo. No me quiere mi suegra, por algo ha de ser. Activa aislamiento. ¿Qué dice? Vete tú a la casa de tu mamá, yo me quedo ahora. El no puedo activa estancamiento. El no valgo, escuche esto. No, pues es que yo pues nada más tengo hasta la primaria, es más, no acabé ni el kinder. Y le dicen, lo invitan a algo, no, pero pues es que como yo no estudié. Mira, pero puedes hacer esto. No, pues es que la verdad yo no sé. Es más, no sé ni escribir. Pero Dios estaba poniendo su mirada en ti. Pero ¿qué pasa? Entraste en lo que activaste, conformismo. Hay personas sin estudios, pero con grandes capacidades. Hay personas que aún sin los estudios llegan a desarrollar más allá de lo que alguien con estudios puede realizar. Y con esto no estoy diciendo que no estudie. El estudiar te abre mucho más puertas. Pero lo que sí te quiero decir es de que Dios se ha querido glorificar en un pueblo sencillo, en un pueblo que lo ama. Y como dice la Escritura, nos ha rescatado a muchos de lo más vil para sentarnos en lugares altos. Y en esos lugares altos Dios te ha querido sentar, pero sigues en conformismo, estancamiento, aislamiento y autosabotaje. Y dices: el enemigo me está atacando. Hay una guerra espiritual que se levanta, cuando realmente el único guerrero que ha estado autosaboteando ha sido tú. Porque sabes lo que tienes que hacer y lo que debes hacer y no lo haces. Reacciones automáticas. El enojo acumulado te va a hacer explotar. Fuiste guardando las piedritas y dices: es que tengo dominio propio, y te aguantas y te aguantas, pero cuando revientas, que se agarren los que están alrededor. El estrés activa la irritabilidad. Si ya vio que está desesperada su esposa, pues no le toque temas sensibles en ese momento, porque lo van a arrumbar, hermano. La presión activa desesperación.
dije que recogieras tu cuarto. Te dije que lo recogieras. Ya van 5 veces que te digo que lo recojas. Ya van 1000 veces que te he dicho que lo recojas. Ya no grite tanto. Nada más quítele privilegios. Quite el internet. Dígale el clima. Mientras no lo hagas, no tienes clima ni televisión. Que no le gane, que no le encuentre en su lado, porque después ya nada más ay, amá, y usted nada más se mete la mano a la bolsa y otra vez empieza a desbordar la bendición cuando no debe ser así en ese momento. Relaciones, miedo al rechazo. Escuche esto. Después el miedo al rechazo activa complacencia. Muchos hombres y mujeres ceden para no sentirse solos o rechazados. Solo lo voy a dejar hasta ahí. La complacencia es miedo al rechazo. La necesidad de aprobación activa la dependencia. Quiero que me vean. Es que yo quiero que mi jefe se dé cuenta. Y le voy a decir a todos: mire, ya vio lo que hice. Es que sí limpié aquí. Ya vio, mire, me quedó bien. La inseguridad activa celos. Pero mire, la identidad en Cristo activa autoridad. La paz activa estabilidad. La sanidad activa libertad. Por eso el Señor Jesús le decía, cuando sanaba a los enfermos, se diga que les decía: tu fe te ha salvado. Porque había liberación, había libertad. Pero si no sanamos, vamos a estar activando solamente lo incorrecto. 4. El Espíritu Santo activa. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es que Él recuerda, Él revela y Él activa. Él recuerda, Él revela y Él activa. Y no estás esperando recibir, estás esperando recordar. ¿Qué es lo que activa el Espíritu Santo? Dentro de esta epigenética espiritual, identidad, saber quién eres realmente en Dios, dejar de vivir en una identidad equivocada o tergiversada. Romanos 8:15. Propósito, entender para qué fuiste creado, tener una dirección clara. Efesios 2:10. 3. Conexión con Dios, sensibilidad a su presencia y un deseo constante de buscarlo. Juan 4:24. 4. Discernimiento espiritual, entender lo que viene de Dios, detectar lo que no es de Dios. Primera de Corintios 2:14. 5. Convicción interna, saber lo correcto sin que te lo digan, sentir una dirección interna. Juan 16:13. 6.
fe, confianza en Dios, seguridad en lo que no puedo ver, pero sé que va a suceder o sé que está sucediendo. Hebreos 11:1. 7 dones espirituales, capacidades dadas por Dios, fluir en lo sobrenatural. Primera de Corintios 12:7. 8, memoria espiritual. Ahí hablamos de revelación, entender la palabra, recordar lo que Dios habló. Juan 14:26. 9, autoridad espiritual, seguridad para actuar, dominio sobre el temor. Lucas 10:19. 10, paz interna, estabilidad emocional, tranquilidad profunda. Filipenses 4:7. 11, dirección, saber qué hacer, tomar decisiones correctas. Proverbios 3:5-6. 12, sensibilidad espiritual, percibir la voz de Dios, detectar atmósferas. Hebreos 5:14. Y si hacemos un resumen, esto es lo que realmente se activa en ti y en mí a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Identidad, propósito, dirección, discernimiento, fe, dones y conexión con Dios. Y quiero cerrar con esto: la obediencia es la que desbloquea. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y Deuteronomio 28 te habla de la obediencia y la desobediencia. Y te habla en la desobediencia de tisis, tuberculosis, enfermedades emocionales, enfermedades mentales. Pero tengo que hacer esta aclaración porque yo sé que puede salir alguien en redes sociales que diga: no, pero eso es del Antiguo Testamento, pastor. Ok, Santiago 1:22-25 del Nuevo Testamento. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios habla, obedeces y Él activa bendición. Dios habla, ignoras, se bloquea y empiezas a vivir las consecuencias de la desobediencia. Hay señales cuando hay una activación espiritual. Hay claridad. Eso quiere decir dejas de sentir una confusión constante. Hay paz interna. Hay dirección. Hay sensibilidad espiritual. Hay decisiones firmes. Hay hambre espiritual. Hay rechazo al pecado, hay discernimiento, hay orden interno, hay conexión con Dios, hay cambio de reacciones, hay un progreso real,
hay señales de activación. Eso quiere decir hay claridad, paz, dirección, sensibilidad y decisiones firmes. Y cuando se activa tu diseño, nuestra vida deja de ser confusa. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Padre Santo, hoy, Señor, venimos delante de tu presencia a pedirte, Señor, que nos des el entendimiento para avivar el fuego que tú has puesto en cada uno de nosotros. Que nos des la fortaleza para quitar de nosotros todo lo que ha contaminado nuestra alma. Queremos activar el genoma que trae sanidad, restauración, restitución, unidad, unción. Sopla, Padre Santo, sobre cada uno de nosotros, sobre cada espíritu, Señor. Y hoy, Padre Santo, declaramos que todo genoma sano que estaba dormido despierta. Todo don, talento o ministerio que estaba apagado hoy se enciende, se aviva por el poder del Espíritu Santo. Señor, que suceda esa activación espiritual en cada uno de nosotros, Señor. Que nuestro espíritu reaccione a tu espíritu. Que tu diseño, Señor, en nosotros despierte a tu voluntad, papá. Y hoy, Señor, avivo lo que has puesto en mí. Díselo al Señor. Hoy avivo eso que me había robado la alegría. Hoy avivo la paz. Hoy avivo tu unción. Hoy avivo tu fe. Hoy avivo las sanidades. Hoy avivo los milagros. Hoy avivo la restauración. Hoy avivo la lealtad. Hoy avivo la honorabilidad. Hoy avivo la paz. Hoy avivo la mansedumbre. Hoy avivo la confianza, la esperanza. Hoy avivo, Señor, los frutos de tu espíritu en mi vida. Y que dejemos, Señor, de estar limitados. Rompe, Señor, los límites de nuestra mente emocional. Y abre camino, Señor, a nuestra mente espiritual. Que hablemos y pidamos como conviene, pero también hagamos como conviene al reino. Hoy te dice el Señor: estoy despertando lo que escondí en ti, y estoy activando lo que ignoraste, y comenzarás a manifestar lo que siempre estuvo dentro de ti. Solo dile: Padre, activa, enciende y despierta. Y tú, hermano y hermana, aviva en el nombre de Jesús el fuego que hay en ti. Amén y amén. Dele una ofrenda de alabanza al Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Hoy activamos algo que ya estaba dentro de nosotros. No estamos vacíos, estamos llenos de un potencial eterno. No estamos limitados, estamos ya en un proceso de activación, en un proceso de avivamiento de fuego interno. Y a partir de hoy, lo correcto se activa,
lo eterno se manifiesta y lo de Dios se levanta. Esto fue el episodio 32.2, epigenética espiritual. Comparte este mensaje, activa a alguien más, suscríbete al canal de YouTube y de Spotify y recuerda que no eres producto del tiempo, eres y soy un diseño de la eternidad. Que Dios te bendiga. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído, en este podcast.